La siguiente propuesta está presentada por Vox y hace referencia a que se solicite al Gobierno de la Nación la localización en nuestra ciudad de un centro de formación de tropas. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, desde Vox hemos abogado siempre por un fortalecimiento de la presencia del Estado en nuestra ciudad, entendiéndolo como un pilar fundamental de afirmación de nuestra indisoluble pertenencia a España. Razones como la eficiencia en la prestación de servicios públicos, la potenciación de nuestra economía y la equiparación de la calidad de vida y oportunidades laborales de nuestros ciudadanos con respecto a la del resto de nuestros compatriotas precisan de una mayor participación de la Administración General del Estado para que sean efectivas. Ahora, a la luz de los últimos acontecimientos, cabe añadir también la de seguridad. Ante el continuo hostigamiento que padece la ciudad autónoma de Ceuta, merced a las pretensiones expansionistas del reino alauita y la inmigración ilegal, urge el reforzamiento de la presencia militar en nuestra localidad como método de afianzar la indiscutible soberanía española sobre esta tierra frente a aquellos que la ponen en duda y albergan pretensiones anexionistas. Una medida eficaz a los anteriores efectos sería el establecimiento de un centro de formación de tropas que implicaría en una ciudad como la nuestra, que es sede de algunas de las unidades militares más prestigiosas y condecoradas del Ejército y que siempre ha estado vinculada y agradecida a nuestras Fuerzas Armadas, un avance en términos defensivos y de seguridad, de dinamización económica que además contribuirá a vincular efectivamente a nuestros mejores jóvenes e instructores con Ceuta y consolidando la presencia del Estado en una ciudad cuya soberanía es puesta en entredicho por agentes externos cada vez con mayor insidia si cabe. Es por lo que, en función de todo lo expuesto, que desde el Grupo Parlamentario Vox proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la Nación al emplazamiento en la ciudad autónoma de Ceuta de un centro de formación de tropas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Redondo, esta propuesta sí que es una ocurrencia en toda regla y no la del compañero de Ceuta ya. Por lo que veo, todo lo solucionan con el Ejército. Da igual lo que sea, inmigración, desarrollo económico o política exterior. Todo con el Ejército. Yo me pregunto cuántos de ustedes hicieron la mili. Porque seguramente o probablemente, como su líder Abascal, pocos o ninguno. Pero luego se dan golpes en el pecho, llaman a las armas y en sus redes sociales todo el tiempo con el Ejército y los tercios de Flandes. Mire, la política exterior, máxime cuando se trata de un país con el que compartimos frontera, se hace con diplomacia y diálogo, no al estilo ultra que proponen, abriendo cuarteles y movilizando ejércitos. La política de defensa y la formación y adiestramiento de nuestro ejército, como bien sabe, corresponde al Ministerio de Defensa, esto es, al Gobierno central, y poco o nada puede decir esta Asamblea. Les pedimos altura de miras y que dejen de utilizar al Ejército y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en general políticamente. Como no puede ser de otra manera, nuestro voto a esta propuesta va a ser que no. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Señor Dúas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que me sorprende esta propuesta, señor Redondo. Me sorprende muchísimo. Si usted ha hecho la mili, usted sabe que es una propuesta inviable. Es una utopía traer aquí un CEFOT. En primer lugar, primero hay que saber si es verdad que existe demanda para formar aspirantes, porque tenemos dos CEFOT muy bien equipados, el de Cáceres y el de San Fernando, que usted lo conocerá, Camposoto, y que cubre la demanda de los aspirantes a tropa profesional. Llevan funcionando como CEFOT desde el año 2010, han pasado 14 años, y si el Gobierno no ha estudiado crear otro, creo que no hace falta. No vamos a hacer un CEFOT para abrir uno aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y yo creo que usted lo sabe y es consciente de ello, ¿dónde va a ubicar usted aquí un CEFOT? Usted sabe que es un centro de instrucción de aspirantes a tropas. Tiene que tener unas instalaciones adecuadas, que aquí no tenemos espacio, tiene que haber un campo de maniobras, un campo de tiro. Es inviable, y usted lo sabe. No sé por qué ha venido a presentar esta propuesta. De hecho, ni siquiera tenemos campo de tiro en condiciones, usted lo sabe, usted es tirador. Tenemos 3, 2 súper chicos y uno que hay que cortar la carretera para poder tirar a 300 metros, que lo usa la Legión, bueno, lo usan los distintos cuarteles. No hay instalaciones físicas aquí. Es más, la base conjunta, que se supone que es una base conjunta, en realidad es una base discontinua, porque no puede albergar a todos los cuarteles que tenemos en Ceuta.
Algunos por situación estratégica normal y otros porque no hay cabida. ¿Cómo va a mantener usted un ciclo que va de septiembre a junio con 1000 y pico de aspirantes? Va a interferir en las acciones de los otros cuarteles. No van a poder hacer ejercicio. O los llevamos a hacer orden cerrado a la península y los devolvemos. Es inviable, señor Redondo, y lo más curioso, yo sé que usted sabe que eso es inviable. En referencia a la seguridad, que iban a aportar aspirantes que no están formados y no tienen instrucción a la seguridad de Ceuta. Ninguna. Eso también es incongruente. Lo que sí podría haber pedido en la propuesta es que esos cuarteles que están abandonados, que están cerrados, que están medio en ruinas, pues se desafecten ya de una vez y pasen a formar suelo, de parte del suelo de la ciudad para edificar, porque como usted sabrá, hay más de, creo que son 7.000 demandantes de vivienda. Eso sí es una necesidad que hemos luchado, nosotros hemos presentado enmienda al presupuesto del año 2024 para que se construya vivienda. Eso sí es importante. Un CFOT aquí, incongruencia, señor Redondo. Muchas gracias. Gracias, señor Duas. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, este Gobierno y el grupo político que lo sustenta, este Partido Popular, venimos insistiendo en la necesidad de que se potencie la presencia del Estado en nuestra ciudad. Es importantísimo y, en consecuencia, se lleven a cabo pues todas las inversiones, dotación de recursos y cualesquiera otras medidas que sean necesarias también para cubrir carencias serias que se dan en nuestra ciudad, importantes en el ámbito de la defensa, la seguridad, en el ámbito de la justicia, de instituciones penitenciarias, por no hablar de otras como sanidad, que antes ha habido ocasión de comentar al respecto. Y que busque siempre una triple finalidad. Por un lado, garantizar niveles de calidad de los servicios que sean equiparables con el resto de nuestro país, servir de yacimiento para la generación de renta y empleo, y, en tercer lugar, poner de manifiesto la presencia vigorosa del Estado en nuestra ciudad. Esta medida que plantea, señor Redondo, efectivamente se contempló en el plan de reconversión que fue sometido a debate de esta Asamblea en el año 2020, pero es verdad que tras realizar gestiones, que las conversaciones continuas que mantiene este Gobierno con el Gobierno de la Nación y con el Ministerio de Defensa al respecto, pues se nos indica de la dificultad de que esta propuesta pueda ir adelante. Es de difícil encaje porque ya existen 2 centros de formación de tropas funcionando en nuestro país. Nosotros, con posterioridad a aquello, las circunstancias han ido cambiando. Este Gobierno ha seguido insistiendo ante el Gobierno de la Nación. Fruto de aquello fue ese Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico para la ciudad de Ceuta, con más de 70 medidas, inversiones y reformas, y con una inversión estimada de 355 millones de euros. Y venimos trabajando, instando y solicitando al Gobierno de la Nación, por tanto, en el que se dé cumplimiento a esas medidas. Y en ese plan integral de desarrollo, en el eje 2 de infraestructuras y viviendas, se contempla la de desafectar suelo propiedad del Ministerio de Defensa y que sea declarado innecesario, medida que se ha avanzado bastante, pero que está pendiente únicamente de suscribir el correspondiente convenio para la desafectación de los cuarteles de Pfister y Fuentes Pila y el proyecto de transformación del suelo del cuartel Otero, y que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado de ese acuerdo interdepartamental para la cesión de los mismos a la ciudad. Esta es una medida de gran calado, es una medida que supondrá una oportunidad para el desarrollo urbanístico y económico de la ciudad de Ceuta en cuanto a la construcción de nuevos equipamientos y dotaciones para distintos aprovechamientos. Además, por parte de este Gobierno se viene trabajando con el Gobierno de la Nación y con el Ministerio de Defensa, insistiendo en que creemos también necesario e imprescindible, y como digo, así venimos solicitando, de un lado, aumentar las dotaciones de efectivos destinados en nuestra ciudad, finalizar la construcción y puesta en funcionamiento de la base única, también importante, y, en tercer lugar, aparte de la desafectación que hemos comentado, el completar un proyecto de generación de suelo para la construcción de equipamiento de vivienda y dotaciones, lo que viene siendo los actuales terrenos del acuartelamiento de Otero. Por tanto, dicho
todo esto, desde este Gobierno consideramos y desde este grupo imprescindible y necesario seguir insistiendo al Gobierno de la Nación en culminar estas medidas que acabo de indicarles, que son los objetivos con los que se viene trabajando con el Ministerio de Defensa al respecto. Y, por tanto, no creemos ahora mismo conveniente desviar la atención puesta en estas peticiones que consideramos importantes, que además algunas, como digo, están implementadas en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico para la ciudad de Ceuta y, por tanto, no podemos, como digo, aceptar esta propuesta porque entendemos que debemos seguir insistiendo o instando en esas otras medidas que acabo de citarle. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gaitán. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señor Guerrero, veo que usted no tiene ni idea de lo que es un CEFOT, directamente. O sea, que es un centro de formación de tropas y, como no tiene ni idea, pues suelta las barbaridades que suelta. Usted, no sé si habrá hecho el servicio militar, pero si lo ha hecho, desconoce lo que es la instrucción, la movilización, la formación de unidades militares. Aquí no se está hablando de traer unidades militares para declararle la guerra a nadie. Aquí lo único que se está hablando es de, si es posible, poner en marcha en Ceuta un centro de formación en el que se instruyan militarmente a nuestros jóvenes, se incentive esa salida profesional en nuestros jóvenes y que además los que se formen acaben integrando las unidades militares que están presentes en la ciudad de Ceuta. Mire usted, aquí se ha hablado incluso a propuesta del Partido Popular recientemente en el Congreso, propuesta en el Congreso llevada a cabo por el Partido Popular. El Congreso insta a reforzar Ceuta y Melilla con 10.000 militares en plena hora reivindicativa de Marruecos. O sea, es una intención de dotar con efectivos militares la plaza de Ceuta y la de Melilla. Pues qué mejor que empezar con esas instalaciones en las que se incentive a nuestros jóvenes a conocer nuestra ciudad, a estrechar lazos y vínculos con nuestra ciudad y al final acabar integrando estas unidades militares que tenemos en Ceuta y cumplir con esta propuesta que se llevó en su momento al Congreso y que además muestra una clara necesidad de efectivos militares a la plaza de Ceuta. Es lo que se está pidiendo. Usted sale por petenera, porque entiendo realmente que desconoce lo que Vox pide, que además estaba incluido en una propuesta que ya se hace en el año 2020 y que es una idea de lo más razonable para una ciudad con los antecedentes militares y los vínculos que tiene con las Fuerzas Armadas como es la ciudad de Ceuta. Con respecto al señor Duas, claro que sé lo que es un centro de formación de tropas, pero no me refiero única y exclusivamente. Cuando se habla de un centro de formación de tropas, no solo se está hablando de lo que eran los antiguos CIMOP, que son los centros de instrucción y movilización, como eran los de Badajoz y los que están en San Fernando, que es donde se concentra el grueso de las unidades o de los efectivos que después van a formarse para integrar en las unidades militares que están repartidas por el territorio nacional. Hay centros de especialidades. Una vez que tú haces el proceso de formación inicial, después existen otros centros de formación específicos que forman a estas unidades, a estos futuros soldados, pues en materia de administración, telecomunicaciones, manejo de explosivos, en diferentes especialidades para que después se encuadren en esas unidades militares. Se pide un centro de formación de tropas, ya sea general o específico. Está claro que por las características de Ceuta debería ser un centro de formación de carácter específico, pero eso no le hace que tenga otro nombre distinto. Es un centro de formación de tropas en función de las especialidades que se puedan adaptar aquí en Ceuta. Pero aún así, como estaba usted hablando de las instalaciones, si usted supongo que conoce el CEFOT de Camposoto, que es el más cercano, también se habrá dado cuenta que no tiene concentradas sus instalaciones. Tiene lo que es el acuartelamiento del antiguo CIMOP, de lo que es el CEMOP, pero, por ejemplo, después el tiro se va a hacer a la playa. No sé si usted lo sabe, se va a tirar a la playa, no se tira dentro de la propia instalación. Después la instrucción de campo se hace en el campo, no se hace dentro del acuartelamiento. En Ceuta perfectamente tenemos, por ejemplo, un cuartel que está infrautilizado, como es el Pardo Santayana,
que era la base o el epicentro de lo que sería la antigua base, pero eso no quita que las unidades que se estén formando puedan ir a practicar el tiro en la zona exterior, por ejemplo, al campo de tiro, que no tiene nada que ver con una galería de tiro. Es que no podemos tampoco confundir a la gente. Una cosa es una galería de tiro y otra cosa es el campo de tiro donde se realiza la instrucción militar con los tiradores y se forma a los tiradores, en este caso a la tropa. Es totalmente distinto a lo que usted está planteando. Se puede poner en marcha un centro de formación de tropas de especialidades en la ciudad de Ceuta porque tenemos instalaciones suficientes y después la instrucción genérica que se hace con la tropa en materia de tiro o de instrucción nocturna o de adiestramiento en el campo se puede hacer como hacen todas las unidades que están presentes en la ciudad. Eso es totalmente viable porque así es como se hace en un centro mucho más grande, efectivamente, como es el CEFOT, que está ubicado en San Fernando. O sea, nosotros lo vemos como posible. Lo que no nos podemos quedar, en este caso, en función de la intervención que acaba de hacer el señor consejero, es de brazos cruzados. Nosotros tenemos que dar alternativas, tenemos que dar propuestas a la ciudadanía y, en este caso, creo que es una propuesta viable, como en su momento se recogió en el documento que se hizo en el año 2020, pues, precisamente para dar salida en el ámbito laboral, en el ámbito de establecer los vínculos de los jóvenes de la península con la ciudad de Ceuta, mayor conocimiento de Ceuta, mayor protección de Ceuta, mayor proyección laboral, infinitas posibilidades que abriría la presencia de un centro de formación militar, como digo, además de reafirmar ese vínculo indisoluble que la ciudad tiene con la nación a la que pertenece. Yo creo que aquí, en general, todos los que somos de Ceuta hemos visto cómo esos lazos que Ceuta ha tenido con sus ejércitos, ha reforzado ese sentimiento de españolidad y, cuando existía el servicio militar de reemplazo, ha hecho que muchísimos jóvenes acabasen conociendo la realidad de lo que era la ciudad de Ceuta, generasen vínculos que no han roto ya a lo largo de sus vidas con la ciudad de Ceuta. Sabemos perfectamente cómo se producen quedadas de antiguos reemplazos que vienen a Ceuta a recordar los tiempos en los que estuvieron sirviendo en la ciudad. Eso es importante, eso deberíamos recuperarlo. Es una fórmula, entiendo que estupenda y que es viable de establecer esos vínculos tan necesarios que tiene que tener Ceuta con el entorno peninsular y, sobre todo, emocional de todos los españoles. Creo que es viable, que existe la posibilidad, que existen las instalaciones, que está la propuesta sobre la mesa y, evidentemente, el Grupo Vox la va a traer siempre que sea necesario. En este caso ha sido el CEFOT, bien sea para movilización general o bien para formación de especialistas o bien, como en otras ocasiones hemos traído también, la necesidad de que se ubique en la ciudad de Ceuta un destacamento de la unidad militar de emergencia, que también es necesario y entendemos que reforzaría esos vínculos. No creemos que sea una propuesta descabellada, nos apena que no se apruebe y que no se promueva, porque al final lo que se pide es instar al Gobierno, no que el Gobierno de la ciudad de Ceuta ponga en marcha el proyecto de un CEFOT, sino que inste al Gobierno a que refuerce esa presencia militar, a que apueste por un centro de formación en Ceuta y porque se genere esa presencia de la Administración del Estado en la ciudad de Ceuta, que desde Vox consideramos sumamente importante. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, reiterarme lo que antes he comentado. Es importantísimo y necesario potenciar la presencia del Estado en nuestra ciudad. En eso venimos trabajando insistentemente con el Gobierno de la Nación. Comentarles que, efectivamente, la propuesta es de instar al Gobierno de la Nación. Nosotros creemos que hay otras vías que están mucho más avanzadas con el Gobierno de la Nación, con el Ministerio de Defensa, que hay que rematarlas y, por tanto, en esas son las que estamos instando de manera permanente y de manera con intensidad suficiente para que se lleven a cabo. Como he dicho antes, implementar las medidas que ya recoge el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico para la ciudad de Ceuta, que es la desafectación de terrenos de defensa, que está muy avanzado, pendiente, como digo, de la firma del convenio. Por supuesto, y coincidimos con usted, porque lo he dicho anteriormente, el aumento de las dotaciones de efectivos en la ciudad de Ceuta no tiene que ser vía formación de tropas, sino el aumento de dotaciones, importantísimo. Construir y finalizar con la base única
y complementar ese proyecto de generación de suelo para equipamiento de viviendas y dotaciones, lo que viene siendo el acuartelamiento de Otero. Estos son los aspectos que se está trabajando de manera más insistente con el Ministerio de Defensa, con el Gobierno de la Nación, y creemos que es lo que debemos instar ahora con mayor presencia, porque la otra, la que ustedes han propuesto, ya se nos dice que va a ser de difícil ejecución. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gaitán. Señora secretaria, procedemos a la votación del punto. Son 4 votos a favor y 19 en contra. Gracias, señora secretaria.